Beatrice se despertó antes del amanecer. Las 5:30 es su hora personal para disfrutar del silencio y del café junto a la ventana. A sus 35 años, tenía los hábitos de una persona acostumbrada a hacer que cada minuto contara. El sol empezaba a salir sobre Oak Grove, pintando el cielo de rosa pálido. Hojeó su agenda y asintió satisfecha. 3 maquillajes de novia y 2 sesiones fotográficas para hoy. En los 10 años que llevaba trabajando como maquilladora, había aprendido a disfrutar de sus ajetreados días. Beatrice sacó su maletín profesional y comprobó cada pincel. Sus herramientas de trabajo siempre estaban en perfectas condiciones, una de las razones por las que sus clientes valoraban tanto sus servicios. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Elliot estaba despierto. Bajó a la cocina sin saludar e inmediatamente cogió el teléfono. Esto se había convertido en una costumbre últimamente. Cada vez estaba más inmerso en su mundo virtual, ignorando la realidad que le rodeaba. «Buenos días», le dijo Beatrice en voz baja, poniéndole delante una taza de café. «Sí», gruñó él, sin levantar la vista de la pantalla. Ella empezó a preparar el desayuno, huevos revueltos con 2 yemas, como a él le gustaban. A lo largo de los 10 años de matrimonio, esas pequeñas cosas se habían convertido en parte del ritual diario, aunque últimamente parecía que estos rituales estaban perdiendo su significado. «Volveré tarde esta noche», dijo Elliot de repente. «Hay una reunión del departamento». Beatrice asintió en silencio. La 4ª reunión de departamento en las últimas 2 semanas. Solían celebrarse una vez al mes, pero ella no hizo ningún comentario al respecto. «No esperes a cenar», añadió, sin dejar de teclear en su teléfono. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, del tipo que no le había mostrado en mucho tiempo. El día pasó volando en el trabajo. La primera novia fue especialmente exigente. Pidió que la volvieran a maquillar 3 veces, pero Beatrice mantuvo la calma. Su profesionalidad siempre se ha manifestado en estas situaciones. «Eres una maga», dijo la novia, finalmente satisfecha con el resultado. «¿Cómo consigues ser tan paciente?» Beatrice se limitó a sonreír. La paciencia es algo que la vida le ha enseñado a la perfección, sobre todo últimamente. Cuando volvió a casa a las 8 de la tarde, encontró la casa vacía. Encendió la televisión para romper el silencio. En la pared colgaba la foto de su boda, 10 años atrás, en la playa de Malibú. Ella empezaba su carrera como maquilladora y él enseñaba física en la escuela. Su encuentro durante unas vacaciones parecía un verdadero milagro. Un joven profesor entusiasmado con las estrellas sobre el océano y una chica que soñaba con hacer el mundo más bello. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hija. Emily, de 7 años, pasaba el fin de semana en casa de su abuela. «Mamá, la abuela me ha enseñado a hacer galletas». Beatrice sonrió al mirar la foto de las galletas ligeramente torcidas, pero claramente hechas con cariño. «¡Qué bien, cariño! ¿Intentamos hornear algo juntas mañana?» Emily fue un verdadero milagro en sus vidas. Nació un año después de la boda y fue la época más feliz de su vida matrimonial. Por aquel entonces, Elliot aún miraba a Beatrice con amor, no con irritación, como ahora. Elliot regresó pasadas las 11. Olía ligeramente a perfume de mujer, no por primera vez en el último mes. Fue directamente a la ducha sin mirar siquiera en su dirección. «¿Qué tal la reunión?», le preguntó Beatrice cuando salió. «Fue bien. No quiero hablar de ello», dijo él, dirigiéndose al dormitorio. Beatrice se quedó en el salón, hojeando una revista profesional. La nueva tendencia del maquillaje natural estaba ganando popularidad, y ella pensaba en una clase magistral en Nueva York. Elliot solía apoyar sus aspiraciones de desarrollo, pero ahora... «¿Por qué quieres hacer estos cursos?», dijo la semana pasada. «Solo dibujas caras. ¿Qué puedes estudiar allí durante años?». Beatrice guardó silencio entonces. ¿Cómo se le explica a alguien que nunca se ha interesado por su trabajo que el maquillaje es un arte? ¿Que cada rostro necesita un enfoque especial? ¿Que el mejor maquillaje es el que resalta la belleza natural? A la mañana siguiente volvió a ocurrir. Elliot ni siquiera miró el desayuno que había preparado. «Comeré en el colegio», dijo mientras hacía la maleta. «Tienes tu primera clase a las 9», le recordó Beatrice. «Son 40 minutos en coche hasta la escuela». «Me sorprende que aún recuerdes mi horario», replicó con sarcasmo.
Beatriz le vio entrar en el coche. Solía besarla siempre antes de irse. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? Le parecía que hacía unos 6 meses, pero no lo recordaba con exactitud. El día estaba lleno de trabajo. Su última clienta, Miranda, llevaba 3 años con ella. «Beatriz, hoy pareces pensativa», le dijo mientras la maquillaba. «No pasa nada», respondió Beatriz, concentrada en difuminar la sombra de ojos. «Hace mucho tiempo que quería decirte esto. Eres una maquilladora tan talentosa, ¿por qué no abres tu propio estudio? Tienes muchos clientes fijos». Ya se le había pasado por la cabeza, pero Elliot siempre decía que era demasiado arriesgado, que se conformaban con su sueldo de empleada. Por la noche, mientras limpiaba la cocina, Elliot no había vuelto a cenar, se fijó en su teléfono olvidado. En la pantalla apareció un mensaje de Karen con un corazón. «Hoy ha sido increíble». Beatriz permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la calle del atardecer. 10 años atrás, estaba segura de que su amor era para siempre. Ahora parecía que todo iba mal. Pero tal vez no fuera el final, sino el principio de algo nuevo. Cuando Elliot regresó, ella ya estaba en la cama. Se tumbó en el borde, lo más lejos posible de ella. Solían dormirse abrazados. Ahora había un abismo entre ellos, y cada vez parecía más profundo. El verano de 2013 fue especialmente caluroso en Malibú. Beatriz decidió pasar allí sus vacaciones, una semana de descanso tras un año trabajando en un salón de belleza. A sus 25 años, estaba empezando a trabajar como maquilladora, pero ya soñaba con tener su propio negocio. Aquella mañana se levantó al amanecer y se fue a la playa. El sol apenas asomaba por el horizonte y la playa estaba casi vacía, excepto por un hombre que estaba de pie junto a un telescopio apuntando al cielo. «¿Sabes que ahora se puede ver Venus?», le preguntó de repente al pasar. Sus ojos brillaban con un entusiasmo tan sincero que Beatriz se detuvo involuntariamente. Así fue como conoció a Elliot Bruckner, un profesor de física de 30 años. Había venido a un congreso científico y se dedicaba a observar las estrellas en la playa todas las mañanas. Durante media hora, le habló con entusiasmo de los planetas y las constelaciones. «¿Siempre te llevas el telescopio a la playa?». Beatriz sonrió. «Solo cuando quiero conocer a una chica guapa», respondió él, y ambos se rieron. Esa noche se reunieron en un café de la costa. Elliot habló de su trabajo en la escuela, de cómo intentaba que los adolescentes se interesaran por la física. Su pasión por el trabajo era contagiosa. «¿Y tú a qué te dedicas?», preguntó. «Soy maquilladora», respondió Beatriz, preparándose para la habitual reacción escéptica. Pero Elliot la sorprendió. «También es una ciencia, anatomía, ciencia del color, química cosmética. Cuéntame más». Hablaron hasta altas horas de la noche. Al día siguiente volvieron a verse en la playa y luego pasearon por la ciudad. Una semana después se hicieron inseparables. «Nunca creí en el amor a primera vista», admitió Elliot la última noche de sus vacaciones. «Pero tú me hiciste cambiar de opinión». Vivían en ciudades diferentes, a 3 horas de distancia el uno del otro, pero hablaban por teléfono todos los días. Elliot le hablaba de sus clases, le preguntaba por su trabajo y le enviaba fotos del cielo estrellado. Un mes más tarde, él fue a visitarla el fin de semana, y un mes después, ella visitó su ciudad. El día de Navidad, le propuso matrimonio bajo el cielo estrellado, hablándole de las constelaciones que serían testigos de su amor. La boda fue un acontecimiento modesto, al que solo asistieron sus amigos más íntimos y su familia. Beatriz se maquilló ella misma, y por primera vez en su vida le temblaban las manos. Se mudaron a una pequeña casa alquilada no lejos de la escuela de Elliot. El primer año de matrimonio estuvo lleno de sueños y planes. Amueblaron su casa juntos y pasaron las tardes hablando del futuro. Elliot apoyaba su deseo de desarrollarse en la profesión y se alegraba con cada nuevo cliente. Cuando Beatriz se enteró de que estaba embarazada, decidió darle una sorpresa. Compró un pequeño telescopio infantil y lo envolvió en una caja de regalo. Elliot no captó la indirecta enseguida, pero cuando lo hizo, su alegría no tuvo límites. «Vamos a tener un pequeño astrónomo», rió, dándole vueltas por la habitación. El embarazo fue fácil. Beatriz trabajó casi hasta dar a luz, aunque Elliot estaba preocupado y le pedía que descansara más.
Leyó muchos libros sobre el embarazo y el cuidado del bebé, y acudió con ella a todas las consultas. Emily nació un día de primavera. La niña heredó los ojos oscuros y el pelo rizado de su padre. Elliot era increíblemente feliz. Se pasaba las noches en la cuna hablándole a su hija de las estrellas. Los primeros meses con el bebé fueron agotadores, pero lo sobrellevaron bien juntos. Elliot ayudaba con su hija por la noche cuando Beatrice estaba demasiado cansada. Intentó organizar su horario de trabajo para poder pasar más tiempo con su familia. Cuando Emily tenía 6 meses, Beatrice volvió a trabajar poco a poco. Al principio atendía a 1 o 2 clientes al día, luego a más. Elliot estaba orgulloso de su capacidad para compaginar la maternidad y la carrera profesional. «¿Sabes?», le dijo una noche cuando estaban sentados en el balcón después de que Emily se hubiera dormido. «Soy el hombre más afortunado del mundo. Te tengo a ti, a nuestra hija, mi trabajo favorito». Emily creció siendo una niña curiosa. Le encantaba ver a su madre maquillar a sus clientas y a menudo le pedía que la pusiera guapa. En aquellos primeros años, siempre se dedicaban tiempo la una a la otra. Cada noche, después de acostar a Emily, hablaban de su día, compartían sus planes y sueños. A menudo pasaban las noches en el balcón, donde Elliot instalaba un telescopio y le enseñaba las estrellas a su hija. A Beatrice le encantaba observarlas. 2 cabezas de pelo oscuro inclinadas sobre el ocular del telescopio. En esos momentos se sentía absolutamente feliz. «Mamá, ¿por qué las estrellas son de distintos colores?», preguntó la pequeña Emily. «Depende de su temperatura», respondió Elliot, y empezó a explicar con entusiasmo los espectros de radiación. A Beatrice le encantaba cómo Elliot podía explicar cosas complejas en términos sencillos. Era un padre y un profesor maravilloso. En aquellos años soñaban a menudo con el futuro. ¿Cómo crecería Emily? ¿Cómo abriría Beatrice su propio estudio? ¿Cómo viajarían en familia? Sus fines de semana estaban llenos de alegrías sencillas. Paseos por el parque, viajes al zoo, picnics en la naturaleza. Elliot siempre encontraba la manera de convertir un paseo cualquiera en una pequeña expedición científica. Hablaba de fenómenos físicos y mostraba experimentos interesantes. «Papá, ¿por qué el cielo es azul?», preguntaba Emily. Y él le explicaba pacientemente la dispersión de la luz en la atmósfera, dibujando diagramas en las servilletas del café. A Beatrice le encantaban esos momentos. Veía cómo crecía su hija, cómo se formaba su carácter, curioso y abierto, como el de su padre, pero con la dulzura y la atención al detalle de una madre. Aquellos años estuvieron llenos de amor, comprensión y apoyo. Eran una verdadera familia, el tipo de familia con el que Beatrice había soñado desde niña. Elliot era un marido atento y un padre cariñoso. Apoyaba sus aspiraciones de crecimiento profesional y se alegraba de su éxito. Parecía que nada podía destruir su felicidad, pero la vida a menudo tiene sus propios planes. Era un semestre normal de otoño en la universidad donde Karen Lewinsky daba clases. Se había divorciado recientemente y estaba plenamente inmersa en su trabajo, la enseñanza de matemáticas superiores. Esta mujer de 30 años tenía fama de ser una profesora estricta pero justa. Los alumnos la respetaban por su capacidad para explicar conceptos complejos en un lenguaje sencillo. Ese día se celebraba una conferencia científica intercolegial. Karen hizo una presentación sobre nuevos métodos de enseñanza de las matemáticas. Durante un descanso entre sesiones, se encontró con Elliot en la cafetería, que derramó café sobre sus apuntes. «Lo siento, soy muy torpe», empezó a disculparse, intentando salvar los papeles con servilletas. «No pasa nada, tengo una copia electrónica», respondió Karen, mirando con atención al hombre alto y moreno. Empezaron a hablar. Resultó que a los dos les apasionaba la enseñanza y buscaban nuevos enfoques para trabajar con los alumnos. Elliot habló de sus métodos de enseñanza de la física y Karen compartió su experiencia de trabajo con los alumnos. «¿No te gustaría compartir tu experiencia alguna vez?», sugirió Karen. «Tengo algunas ideas interesantes sobre un enfoque interdisciplinar». Acordaron reunirse la semana siguiente en la biblioteca de la universidad. Elliot vino preparado con su material didáctico y sus planes de clase. Pasaron varias horas discutiendo enfoques pedagógicos. «Eres una pensadora increíble», dijo Elliot, mirando sus notas.
Nunca había pensado en la física desde una perspectiva tan matemática. Sus encuentros profesionales se hicieron regulares. Al principio, una vez a la semana, luego más a menudo. Discutían el trabajo, compartían problemas con los alumnos y consultaban casos difíciles. A Karen le gustaba la forma en que Elliot hablaba apasionadamente de ciencia. Tenía un brillo especial en los ojos cuando explicaba conceptos complejos. Se sorprendió a sí misma pensando que esperaba con impaciencia sus reuniones. «Sabes, después de mi divorcio, pensé que me dedicaría por completo al trabajo», admitió Karen en una ocasión. «Pero tú me hiciste ver la vida de otra manera». Elliot sonrió torpemente y desvió la conversación hacia temas relacionados con el trabajo. Pero algo cambió en su comunicación después de esta confesión. Empezaron a quedar en cafés después del trabajo. Las conversaciones iban cada vez más allá de los temas profesionales. Karen habló de su matrimonio fracasado y de lo difícil que era empezar de nuevo. «A veces parece que la vida pasa de largo», dijo. «Te ves atrapada en tu trabajo y tu vida personal queda en un segundo plano». Elliot escuchaba en silencio. Cada vez más, a menudo pensaba que la entendía. En casa, Beatrice le esperaba hablando solo de maquillaje y clientes. Y aquí, tenía a una mujer con la que podía discutir teorías científicas y compartir sus ambiciones profesionales. Una noche, se quedaron hasta tarde en un café. Karen hablaba de su nuevo artículo científico, con los ojos brillantes de entusiasmo. Elliot la miró y pensó que hacía mucho tiempo que no sentía tanta resonancia intelectual con una persona. «Se hace tarde», dijo Karen. «Tengo que irme a casa». «Te acompaño a casa», se ofreció Elliot. Caminaron por la ciudad de noche, sin dejar de discutir teorías e hipótesis. Cerca de su casa, Karen se detuvo de repente. «Gracias por lo de esta noche», dijo en voz baja. «Es tan fácil hablar contigo». Sus miradas se cruzaron. El momento se prolongó, lleno de palabras sin pronunciar. Luego Elliot se dio la vuelta bruscamente y se despidió. Al día siguiente, permaneció sentado en su despacho durante largo rato, intentando concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche anterior. Escribió un mensaje a Karen. «Tenemos que hablar de ese proyecto interdisciplinar». Quedaron en la biblioteca de la universidad. La conversación sobre el proyecto se tornó rápidamente personal. «No puedo dejar de pensar en ti», admitió Elliot. Su primer beso tuvo lugar allí, entre las estanterías de revistas científicas. Después, empezaron a verse en secreto. Elliot le dijo a Beatrice que trabajaba hasta tarde por las clases extra y las reuniones del departamento. Karen sabía que su relación estaba mal, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente viva. Con Elliot podía ser ella misma, hablar de ciencia, compartir sus sueños y no tener miedo de parecer demasiado inteligente. Se reunían en cafés alejados de lugares familiares, paseaban por parques de otras partes de la ciudad. Elliot le contó sus ideas científicas y sus sueños de enseñar en la universidad. Karen apoyó sus aspiraciones y le ayudó a preparar los documentos para sus estudios de doctorado. «Eres especial», le dijo. «Haces que me sienta comprendido». Por las noches, cuando volvía a casa con Beatrice, Elliot se sentía culpable. Pero cada vez que su mujer empezaba a hablar de nuevas tendencias de maquillaje o de problemas de clientes, él volvía mentalmente a sus conversaciones con Karen sobre mecánica cuántica y relatividad. Karen también estaba plagada de dudas. No quería arruinar la familia de otra persona, pero sus sentimientos por Elliot eran cada vez más fuertes. Pasaban juntos cada minuto libre, intercambiando mensajes a lo largo del día. Nadie en la universidad conocía su relación. Para sus colegas, solo eran profesores que colaboraban en un proyecto interdisciplinar. Karen tenía cuidado. Su reputación en el mundo académico significaba mucho para ella. Elliot empezó a quedarse hasta tarde después del trabajo cada vez con más frecuencia. Se inventaba varias excusas: clases adicionales, revisión de exámenes, preparación de la Olimpiada. Beatrice no hacía preguntas innecesarias, confiando plenamente en su marido. A veces, al ver las fotos de la familia feliz en el teléfono de Elliot, Karen sentía un remordimiento de conciencia. Pero entonces, él acudía a sus reuniones, y todas las dudas retrocedían ante el poder de los sentimientos. Crearon su propio mundillo,
Un mundo de conversaciones intelectuales, bromas científicas y comprensión mutua. Karen nunca preguntaba por su familia, y Elliot nunca hablaba de ella. Vivían el momento, sin hacer planes. Con cada encuentro, su relación se hacía más profunda. No solo hablaban de ciencia, sino también de arte y filosofía, y compartían sus ideas sobre la vida. Karen sintió que había encontrado un alma gemela, una persona que comprendía sus aspiraciones y ambiciones. Aquella mañana, Beatrice observó por primera vez una marca de carmín en el cuello de la camisa de Elliot. Era un tono sutil, distinto a todos los que ella había llevado. Automáticamente metió la camisa en la lavadora, pero el pensamiento se quedó en su mente. «Llegas tarde esta noche», le dijo cuando Elliot bajó a la cocina. «Mucho trabajo», respondió él, sin levantar la vista del teléfono. «Se acerca la Olimpiada de Física y tengo que preparar a los alumnos». Beatriz le puso delante café y tostadas, como de costumbre, pero algo había cambiado. Ya no la miraba a los ojos durante la conversación, sino que comprobaba constantemente su teléfono como si estuviera esperando un mensaje importante. En el salón de belleza, su amiga Melanie se dio cuenta de su actitud pensativa. «¿Pasa algo?», preguntó mientras arreglaba el pelo de su clienta. «No lo sé», respondió Beatriz con sinceridad. «Elliot ha estado actuando diferente últimamente». «¿Diferente cómo?». «Trabaja hasta tarde, habla menos de sus negocios, no suelta el teléfono». Melanie dejó el peine y miró a su amiga con atención. «Sabes, cuando Jim empezó a engañarme, empezó igual», dijo con cuidado. Beatriz negó con la cabeza. «No, Elliot no, él no es así». Pero las dudas ya se habían instalado en su mente. Empezó a notar pequeñas cosas que antes le habían pasado desapercibidas. Camisas nuevas que no se había comprado. El ligero olor a perfume en su chaqueta. Llamadas durante las cuales él se iba a otra habitación. Elliot apenas hablaba durante la cena. Antes le gustaba hablar de sus alumnos, de incidentes interesantes en clase. Ahora casi siempre callaba o contestaba con monosílabos. «¿Qué tal el día?», preguntó Beatriz. «Bien», se encogió de hombros. «Estaba muy cansado. Me voy a trabajar». Entró en su despacho, dejándola sola con la cena a medio comer. Beatriz se sentó a la mesa, escuchando el silencio de la casa. En algún lugar del piso de arriba, el teclado de un portátil hacía clic. Al día siguiente, quedó con su vieja amiga Sara para tomar un café. Sara trabajaba como psicóloga y siempre tenía una forma especial de ver las cosas. «¿Tal vez esté pasando por una mala racha en el trabajo?», sugirió cuando Beatriz le contó sus preocupaciones. «Tal vez», aceptó Beatriz. «Pero antes compartía sus problemas conmigo. ¿Y ahora? ¿Has intentado hablar con él?». «Dice que todo está bien, que me invento problemas de la nada». Sara removió su café pensativamente. «Sabes, a veces las personas se alejan unas de otras sin darse cuenta. Primero pequeñas cosas, luego secretos más grandes». Beatriz recordó cómo Elliot había dejado de contarle sus planes. Solían hablar de todo, desde pequeños asuntos domésticos hasta ambiciones profesionales. Ahora era como si viviera en un mundo paralelo. En casa, intentó iniciar una conversación sobre el futuro. «¿Quizá deberíamos irnos el fin de semana?», sugirió. «Hace mucho tiempo que no salimos juntos». «No puedo», respondió Elliot. «Tengo un proyecto importante en la escuela. Tengo que preparar unos documentos». «¿Qué tipo de proyecto?». «Solo algunas cosas de trabajo. No te interesará». Beatriz sintió que algo se tensaba en su interior. A él le gustaba hablarle de su trabajo, aunque ella no entendiera nada de física. Empezó a notar que a menudo se duchaba nada más llegar a casa. Sus camisas olían diferente, no como el detergente que ella usaba siempre. «¿Te has cambiado el perfume?», le preguntó un día. «No», respondió él demasiado rápido. «¿Por qué lo preguntas?». En el trabajo, Beatriz intentaba concentrarse en sus clientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa. Recordaba cómo había cambiado su intimidad. Elliot la abrazaba cada vez menos, casi nunca le daba un beso de despedida. Melanie se dio cuenta de su estado. «Háblale con franqueza», le aconsejó. «Es mejor saber la verdad, sea cual sea». Pero Beatriz tenía miedo. Temía oír lo que ya sabía. Temía destruir la ilusión de una vida familiar tranquila. Una noche,
Ella encontró el recibo de un restaurante en el bolsillo de su chaqueta. Un lugar caro en el centro de la ciudad, cena para dos. La cita era el jueves pasado, cuando él dijo que se quedaría hasta tarde en el colegio por una reunión de padres y profesores. ¿Fuiste al Le Petit Café la semana pasada?, preguntó ella, intentando mantener la calma. Elliot se quedó inmóvil un momento y luego contestó sin mirarla a los ojos. Sí, con unos colegas. Estábamos discutiendo asuntos de trabajo. Beatriz conocía este restaurante, demasiado romántico para una reunión de trabajo, pero no dijo nada. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando la respiración de su marido. Se tumbó en el borde de la cama, como si intentara aumentar la distancia entre ellos. Al día siguiente, se reunió con Sara. No sé qué hacer, admitió Beatriz. Todos los indicios apuntan a... pero no puedo creerlo. ¿Estás lista para descubrir la verdad?, preguntó Sara. ¿Qué harás si se confirman tus sospechas? Beatriz se quedó pensativa. Nunca había pensado en esta posibilidad. Pensaba que su matrimonio era fuerte y seguro. En el trabajo, empezó a notar miradas de simpatía por parte de sus compañeros. ¿Lo sabía ya todo el mundo? ¿Realmente es tan obvio? Un día intentó abrazar a Elliot cuando llegó a casa. Él se tensó y se apartó rápidamente, murmurando algo sobre un trabajo urgente. Beatriz empezó a revisar sus camisas antes de lavarlas, buscando restos de pintalabios o perfume. Se odiaba por ello, pero no podía evitarlo. «Últimamente estás muy rara», le dijo Elliot un día. «Siempre me estás preguntando cosas». «Solo quiero saber qué pasa en tu vida», respondió ella. «Antes hablábamos de todo». «Antes no eras tan entrometido», dijo él y entró en su despacho. Beatriz se quedó de pie en medio de la cocina, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿Cuándo habían dejado de entenderse? Melanie sugirió contratar a un detective privado, pero Beatriz se negó. Si sus sospechas eran ciertas, quería averiguarlo por sí misma, no a través de un extraño. Empezó a notar que Elliot se quedaba hasta tarde en la universidad con más frecuencia, aunque antes casi todos sus asuntos estaban relacionados con los estudios. Hablaba de algún tipo de proyecto interdisciplinar, pero no daba detalles. «Tal vez me esté poniendo nervioso», le dijo a Sara durante su siguiente reunión. «¿Qué te dice tu intuición?», le preguntó su amiga. Beatriz guardó silencio. Su intuición le gritaba peligro, pero ella seguía intentando encontrar explicaciones racionales a todo lo que estaba ocurriendo. El teléfono de Elliot sonó en mitad de la cena. Salió rápidamente de la cocina y dejó el aparato sobre la mesa. La pantalla parpadeó con otro mensaje, y Beatriz lo miró involuntariamente. Karen, y un corazón junto a su nombre. «Hoy ha sido increíble. Estoy deseando verte mañana». Beatriz sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Automáticamente retiró los platos de la mesa, intentando procesar lo que acababa de ver. Karen. ¿Quién era Karen? «Mamá, ¿por qué últimamente papá no ve películas con nosotras los viernes?», preguntó Emily, levantando la vista de sus deberes. «Papá tiene mucho trabajo, cariño. Está preparando a sus alumnos para la Olimpiada», contestó Beatriz, intentando mantener la calma. «Pero antes siempre tenía tiempo», suspiró su hija, «incluso cuando había Olimpiadas». Beatriz abrazó a su hija, respirando el olor familiar de su champú. La niña de 7 años era muy observadora para su edad. Al día siguiente, Beatriz fue a la universidad donde Elliot impartía clases extraescolares. Nunca lo había hecho, pero tenía que saberlo. Lo vio de lejos, saliendo del edificio del departamento de matemáticas con una joven morena. Se reían, y en algún momento la mujer le tocó el brazo con un gesto que no podía ser meramente amistoso. «Mamá, ¿por qué estás tan callada hoy?», preguntó Emily por la noche, cuando estaban preparando la cena juntas. «Es que estoy cansada, cariño. He tenido un día muy largo». «¿Sabes? Hoy he sacado sobresaliente en matemáticas», presumió. «¿Se alegrará papá?». «Por supuesto, cariño. Díselo cuando llegue a casa». Pero Elliot volvió tarde, cuando Emily ya dormía. Ni siquiera le preguntó cómo le había ido el día. Beatriz empezó a notar pequeñas cosas que antes había pasado por alto. Corbatas nuevas que no había comprado. El olor de un perfume desconocido. Mensajes que borraba apresuradamente. «Mamá, ¿papá nos quiere?».
Emily preguntó de repente una noche. Claro que nos quiere. ¿Por qué lo preguntas? Es que ya no me habla de las estrellas a la hora de dormir, y ya no me ayuda con los deberes de física. Beatriz abrazó a su hija, sintiendo que el corazón se le apretaba de dolor. Papá está pasando por un periodo difícil en el trabajo. Es solo temporal. Había encontrado a Karen en las redes sociales. Es una profesora de matemáticas de 30 años, divorciada. Publicaba conferencias científicas y fotos de eventos universitarios. Elliot aparecía en algunas de las fotos. Estaban uno al lado del otro, discutiendo algo con sus colegas. «Mamá, ¿podemos invitar a papá al cine el sábado?», sugirió una vez Emily. «Hay una nueva película sobre el espacio». «Vale, vamos a pedírselo», aceptó Beatriz, sabiendo que encontraría una razón para negarse. Y así sucedió. El sábado, Elliot tenía una importante reunión con colegas. Emily intentó ocultar su decepción, pero Beatriz pudo ver las lágrimas en sus ojos. «¿Sabes qué? Hagamos nuestra propia noche de cine», sugirió, «con palomitas y cacao». Vieron la película, envueltos en una manta, y Beatriz trató de no pensar dónde estaba su marido y con quién. Un día los vio por casualidad en un café del centro de la ciudad. Estaban sentados en una mesa alejada, apoyados el uno contra el otro. Elliot miraba a Karen como solía mirarla a ella, con admiración y ternura. «Mamá, ¿por qué lloraste anoche?», preguntó Emily durante el desayuno. «No estaba llorando, querida. Solo se me metió algo en el ojo». «Lo oí. Cuando iba al baño por la noche». Beatriz abrazó a su hija con fuerza. «A veces los mayores lloramos, pero eso no significa que nos pase nada. Solo significa que a veces nosotros también estamos tristes». Encontró recibos de restaurantes, entradas de teatro, pequeños regalos escondidos en su escritorio. Todo lo que solía hacer por ella era ahora para otra persona. «Papá, ¿vendrás a mi actuación en la escuela?», preguntó Emily durante la cena. «Voy a hablar del sistema solar». «Ya veremos, hija. Tengo mucho trabajo», respondió él, sin levantar la vista del teléfono. Más tarde, Beatriz encontró a su hija llorando en su habitación. Ni siquiera me miró cuando contestó. Sollozó. «¿Sabes qué? Voy a ir a tu actuación. La grabaré en vídeo, y juntos haremos el mejor disfraz del planeta». Emily sonrió entre lágrimas. «¿De verdad? ¿Puedo ser Saturno? ¿Con anillos?» «Claro que puedes. Haremos los mejores anillos de todo el sistema solar». Beatriz aguantó por el bien de su hija. Siguió preparando el desayuno, revisando los deberes y escuchando historias de aventuras escolares. Pero cada noche, tumbada en la cama junto a su marido, que se había convertido en un extraño, pensaba en cómo había cambiado todo. «Mamá, ¿vamos a ir a la playa este verano?», preguntó Emily un día. «Por supuesto, cariño, solo tú y yo. Haremos un viaje de chicas». «¿Y papá?». «Papá probablemente tendrá mucho trabajo este verano». Beatriz podía ver cómo su hija intentaba comprender los cambios que se estaban produciendo en su familia. Cómo intenta atraer la atención de su padre sacando buenas notas, contándole sus éxitos en el colegio, haciéndole dibujos de estrellas y planetas. «¿Sabes, mamá?», dice Emily una vez. «Quizá deberíamos darle una sorpresa a papá. ¿Cocinarle su cena favorita?». «Es una idea estupenda, cariño. ¿Qué cocinamos?». Se pasaron toda la tarde en la cocina preparando los platos favoritos de Elliot. Pero él llamó y dijo que llegaría tarde al trabajo y que cenaría en la ciudad. Beatriz vio cómo se desvanecía la sonrisa en el rostro de su hija y sintió que hervía de rabia. No tanto por la traición, sino porque estaba destruyendo no solo su matrimonio, sino también la relación con su hija. «No pasa nada, cariño», dijo, intentando sonar alegre. «Significa que tendremos nuestra propia velada especial. ¿Y sabes qué? Vayamos mañana al parque de atracciones. Solos tú y yo». Beatriz se tomó un día libre en el trabajo por primera vez en mucho tiempo. Después de que Elliot se fuera a trabajar y Emily al colegio, se sentó frente al portátil en la cocina. El café ya estaba frío mientras recorría las páginas de la universidad donde Karen impartía clases. «Ten cuidado hoy en educación física», le dijo a su hija antes de ir al colegio. «Lo tendré, mamá. ¿Por qué no vas a trabajar hoy?» «Tengo cosas importantes que hacer en casa,
contestó Beatriz, besando a su hija en la mejilla. En la página web de la facultad había una foto de Karen, una mujer delgada, morena y de sonrisa segura. Era profesora de matemáticas superiores y miembro del consejo académico. Beatriz estudió metódicamente sus publicaciones, horarios de clase y proyectos. Sonó el teléfono. Su amiga Sara. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy trabajando en un proyecto. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? ¿Qué sugieres? ¿Quedarnos sentados y esperar a que destruya por completo nuestra familia? Solo ten cuidado, suspiró Sara. Beatriz creó una nueva cuenta anónima. Empezó a redactar su primera carta a la administración de la universidad. Encontró fotos de Elliot y Karen juntos en las redes sociales. «Mamá, me he olvidado el uniforme de deporte», llamó Emily desde el colegio. «No te preocupes, cariño, te lo traeré en 20 minutos». Este viaje imprevisto incluso ayudó. En el camino de vuelta, Beatriz pasó por delante de la universidad y vio a Karen entrar en el edificio principal. Por la noche, Elliot regresó tarde, como de costumbre. «¿Qué tal el día?», preguntó mecánicamente. «Bien. ¿Y a ti?» «Bien. Mucho trabajo. Estamos elaborando un plan para un proyecto interdisciplinar». «¿Con el departamento de matemáticas?», preguntó Beatriz inocentemente. «Sí. ¿Cómo lo sabes?» «Me lo dijiste la semana pasada». Más tarde, cuando Emily estaba haciendo los deberes, se acercó a su madre. «Mamá, ¿puedes ayudarme con las matemáticas?» «Por supuesto. ¿Podemos preguntarle a papá? A él se le dan mejor». «No, quiero que me ayudes tú. Papá siempre está ocupado». Beatriz se sentó junto a su hija, ayudándola con los deberes, y el siguiente paso de su plan ya se estaba formando en su mente. «¿Sabes?», le dijo. «A veces los problemas más difíciles tienen las soluciones más sencillas. Solo tienes que mirar todos los datos detenidamente». Por la noche, mientras Elliot trabajaba en su despacho y Emily dormía, Beatriz envió la primera carta al comité de ética de la universidad. «Te has levantado tarde», dijo Elliot cuando por fin salió de su despacho. «Yo también tengo trabajo que hacer», respondió ella, cerrando el portátil. «No te quedes despierto hasta muy tarde», dijo él, dirigiéndose al dormitorio. Beatriz le miró marcharse. Antes se interesaba por cada detalle de su vida. Ahora ni siquiera le preguntaba qué estaba haciendo. Bueno, pronto lo averiguaría. La carta anónima al correo de la universidad llegó primero al departamento general. Era sobre posibles violaciones éticas durante un proyecto interdisciplinar. Beatriz la envió a altas horas de la noche, cuando Elliot ya dormía. Al día siguiente envió otra, esta vez a la revista científica donde se publicaba Karen. La carta contenía un análisis detallado de varios de sus artículos recientes, señalando coincidencias sospechosas con publicaciones anteriores de otros autores. «Papá, ¿vas a venir hoy a mi actuación?», preguntó Emily durante el desayuno. «¿Qué actuación?», preguntó Elliot confundido. «Te conté sobre el sistema solar». «Lo siento, querida. Tengo una reunión importante en la universidad». Beatriz vio que la sonrisa de su hija se desvanecía. Ese mismo día, llamó a la escuela donde trabajaba Elliot. «Hola, me gustaría aclarar el horario de las clases adicionales de física. Mi hijo quiere prepararse mejor para la Olimpiada». Resultó que las clases adicionales solo se impartían los martes, aunque Elliot se quedaba hasta tarde casi todos los días. Mientras tanto, empezaron a circular rumores en la universidad. Primero, conversaciones en voz baja en los pasillos, luego discusiones más abiertas en el departamento. Alguien llamó la atención sobre las visitas demasiado frecuentes del profesor de física de la facultad. Beatriz creó una cuenta falsa en una red social y empezó a seguir las páginas de los estudiantes del departamento de matemáticas. Encontró varios posts en los que se mencionaba la especial atención del profesor Lewinsky a algunos de sus compañeros. En el trabajo se comportaba tan profesionalmente como siempre, pero ahora escuchaba con más atención las conversaciones de sus clientes. Una de ellas resultó ser la esposa del decano de la Facultad de Matemáticas. «¿Sabe?», dijo Beatriz mientras se maquillaba, «mi sobrina estudia en su universidad. Dice que corren rumores extraños». «Oh, créame, los rumores son el menor de los problemas», replicó la clienta.
Debería conocer las cartas que llegan al buzón de la facultad. Elliot empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Una noche, Beatrice le metió en el maletín un recibo de un restaurante, precisamente el lugar donde le gustaba cenar con Karen. Al día siguiente, el recibo llamó la atención de una compañera del colegio. ¿Sabes?, le dijo Melanie, su amiga de la peluquería. Mi hermana trabaja en esa universidad. Dice que allí se está gestando un auténtico escándalo. Beatrice envió unas cuantas cartas anónimas más, esta vez a las revistas académicas donde Karen había publicado. Las cartas analizaban detalladamente sus últimos trabajos, señalando coincidencias sospechosas y posibles violaciones de la integridad académica. Mientras tanto, en la universidad se preparaba un importante congreso académico. Karen iba a presentar sus últimas investigaciones. Una semana antes de la conferencia, varias revistas académicas recibieron cartas con un análisis detallado de su trabajo y una indicación de posibles violaciones. Beatrice actuó con cautela y metódicamente, sin acusaciones directas, solo con hechos y preguntas. Sabía que, en el mundo académico, la reputación es más importante que las pruebas directas. «Tenemos un problema», oyó decir a Elliot por teléfono una tarde. «Alguien envió cartas a revistas. Sí, sobre la conferencia, también». Al día siguiente, surgieron nuevos rumores en la universidad, esta vez sobre una posible revisión de los trabajos de investigación de algunos miembros de la facultad. Karen canceló varias consultas, alegando problemas de salud. También empezaron a circular rumores en la escuela donde trabajaba Elliot. Alguien le vio en un restaurante con una joven. Alguien oyó hablar de problemas en la universidad. Su reputación entre sus colegas empezó a decaer lenta pero constantemente. Mientras tanto, Beatrice empezó a asistir a cursos de planificación empresarial. Sabía que, cuando terminara, tendría que empezar una nueva vida. Aquella noche, Elliot llegó a casa antes de lo habitual. Tenía la cara tensa y los ojos irritados. Beatrice acababa de ayudar a Emily con los deberes. «Emily, vete a tu cuarto», le dijo en un tono que no toleraba objeciones. Cuando su hija se marchó, arrojó un montón de cartas impresas sobre la mesa. «¿Este es tu trabajo?». Su voz temblaba de rabia. Beatrice miró con calma los papeles, copias de cartas anónimas a la universidad y a revistas científicas. «No sé de qué me habla», respondió con voz firme. «No finjas. ¿Quién más podría conocer todos estos detalles? ¿Quién más podría haber sido tan metódico a la hora de destruir nuestras reputaciones? ¿La nuestra? ¿Quieres decir la tuya y la de Karen?». Elliot se quedó inmóvil. «Así que ya sabes». «Claro que lo sé. Lo sé desde hace mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Ni siquiera intentaste ocultarlo. ¿Tan seguro estabas de mi sencillez?». «Tú lo has entendido todo mal», empezó él. «Karen y yo tenemos una conexión especial. Uno intelectual, espiritual. Tú no entenderías». «Oh, lo entiendo perfectamente», le interrumpió Beatrice. «Entiendo cómo me humillaste durante años, cómo pensabas que era estúpida y poco interesante, cómo te avergonzabas de mi profesión. ¿Hay algo de lo que sentirse orgulloso? ¿Qué tiene de especial pintar caras? ¿Ves? Incluso ahora no puedes evitar ser despectivo. ¿Sabes cuál es tu problema, Elliot? Estás tan metido en ti mismo que no te fijas en nada de lo que te rodea». En ese momento, la puerta crujió en el piso de arriba. Emily debía de estar escuchando la conversación. «Genial», dijo Elliot. «¿Ahora también vas a poner al chico en mi contra?». «¿Yo? Fuiste tú quien dejó de prestarle atención. Te perdiste su actuación en el colegio, olvidaste su cumpleaños». «No cambies de tema. Has arruinado mi reputación en la escuela. Podrías hacer que despidan a Karen de la universidad». «Solo señalé los hechos. Si la despiden, será por su propia mala conducta. Y por cierto, ¿dónde estabas el martes pasado cuando dijiste que tenías clases extra?». Elliot se sonrojó. «¿Me seguiste?». «No tuve que hacerlo. Todo lo que tuve que hacer fue llamar a la escuela y comprobar el horario». «Tú no eres más que una mujer vengativa y mezquina». Empezó a pasearse nervioso por la habitación. «Me asfixio a tu lado. No entiendes nada de las cosas realmente importantes. Lo único que te importa es el maquillaje y los cotilleos». «¿Y qué crees que es importante? ¿Tus conversaciones intelectuales con Karen? ¿O tal vez tu gran ego?».
¿Lo ves? Ni siquiera eres capaz de entender el nivel de nuestras discusiones. Karen y yo discutimos teorías científicas, conceptos filosóficos. ¿Y lo discutís en restaurantes durante una cena romántica? Elliot se detuvo de repente y la miró con disgusto. Estoy harto de tu simpleza. Necesito una mujer interesante, alguien que pueda comprenderme, apoyar mis ambiciones. ¿Y has encontrado una? ¿Una mujer que hace pasar el trabajo de otros por suyo? No te atrevas a hablar mal de ella, gritó. No sabes nada de ciencia real. Pero sé de decencia, y sobre la responsabilidad con tu familia. Hubo otro ruido arriba, esta vez el llanto distinto de Emily. ¿Ves lo que has hecho?, acusó Elliot. La niña llora por tu culpa. No, Elliot, llora por tu culpa, porque su padre resultó ser un traidor y un mentiroso. Comenzó a recoger rápidamente sus cosas, arrojándolas a su bolso. Me voy. No puedo seguir aquí. Lo has arruinado todo. Mi carrera, mis relaciones. Tú mismo lo arruinaste todo. Solo te mostré la verdad. ¿La verdad? ¿Llamas a eso la verdad? Denuncias anónimas, intrigas. Solo estás celoso de que haya encontrado a alguien que sepa apreciar mi inteligencia. ¿Inteligencia? Beatriz rió amargamente. ¿Llamas inteligencia a traicionar a tu familia? ¿Mentir a tu propio hijo? Elliot siguió metiendo cosas en su bolso. Recogeré el resto más tarde, y no creas que te saldrás con la tuya. No dejaré que pongas a Emily en mi contra. Lo has hecho tú sola, con tu indiferencia, tu traición. En ese momento, una Emily llorosa apareció en las escaleras. «Papá, no te vayas». Elliot se quedó inmóvil un momento, pero luego se dirigió hacia la puerta. «Lo siento, cariño, pero no puedo quedarme aquí más tiempo. Tu madre lo ha estropeado todo». «No, papá». Emily corrió hacia él, pero ya había salido por la puerta. «Te llamaré». Lanzó por encima del hombro y desapareció en la oscuridad. Beatriz abrazó a su hija, que sollozaba. «Calla, conejita, calla, todo irá bien». «¿Es por mi culpa?», sollozó Emily. «¿Porque no se me dan bien las matemáticas?». «No, querida, no es por ti en absoluto. Tu padre simplemente se perdió. Pero no es culpa tuya». Se quedaron abrazadas en el sofá durante un buen rato. Emily se calmó poco a poco y se durmió. Beatriz la llevó suavemente a la cama. Cuando volvió al salón, vio cosas esparcidas que Elliot no había tenido tiempo de recoger. Fotos, documentos, corbatas. Todo lo que había conformado su vida juntos estaba ahora tirado en el suelo como trastos innecesarios. El primer día sin Elliot comenzó para Beatriz con una visita a su abogado. Emily se quedó con Sarah. En casos como este, es importante actuar con rapidez, dijo el abogado mientras revisaba los documentos. Empecemos por las finanzas. ¿Tenéis una cuenta conjunta? Sí, pero ya no la uso. Bien, reúne todos los papeles financieros, extractos, documentos de propiedad. Todo lo relacionado con tu trabajo es especialmente importante. ¿Qué pasa con Emily? Es su padre. Dada la edad de la niña y las circunstancias, y el hecho de que se fue de casa, lo más probable es que el tribunal la deje contigo, pero el padre tendrá derecho a visitarlo. Cuando Beatriz volvió a casa, encontró a su hija dibujando. «¿Qué estás dibujando, conejita?» «A nosotros, mira, esa eres tú, esa soy yo y ese era papá. Emily, mañana tienes que ir al colegio». «No quiero, todos preguntarán por papá». «Lo sé, cariño, pero tenemos que ser fuertes». Ese mismo día, Beatriz se apuntó a un curso de maquillaje. En el mostrador de inscripción, una amable chica le explicó el programa. 5 clases a la semana, un famoso profesor de Nueva York. ¿Tiene experiencia? 15 años. Genial, te encantará su metodología. Mientras tanto, de vuelta en el apartamento de Karen. ¿Dónde pongo mis cosas? Elliot sostenía una maleta. ¿Quizá en el pasillo por ahora? Karen respondió distraídamente, sin levantar la vista de su portátil. Tengo un artículo importante aquí. Por supuesto, como siempre. El segundo día de clase. Señora Bruckner, ¿puedo hablar con usted un minuto? La psicóloga de la escuela detuvo a Beatriz. Hablé con Emily. Necesita apoyo profesional. ¿Tan mal está? No, pero es mejor prevenir los problemas.
En el curso de recuperación, el profesor estaba mirando el trabajo de Beatriz. Interesante técnica. ¿Dónde has estudiado? Sobre todo práctica. 15 años en el salón. Se nota. Tienes tu propia visión, pero puedo enseñarte algo nuevo. En casa por la noche. Mamá, ¿puedo intentar dibujar a tus clientes? Preguntó Emily. Claro que sí. ¿Quizá puedas convertirte en maquilladora? Papá dice que no es un trabajo serio. ¿Qué te parece? Creo que es hermoso. En el apartamento de Karen. ¿Estás trabajando de nuevo? Elliot miró a la habitación. Tengo que comprobar todos los enlaces. Alguien envió una queja a la revista. ¿Por qué no te tomas un descanso? Ahora no. El tercer día del curso. Fíjate bien. El profesor estaba demostrando una nueva técnica. Lo principal es la naturalidad. ¿Y si el cliente quiere algo extravagante? Preguntó Beatriz. Entonces creamos una obra de arte, pero sin perder nuestra individualidad. El cuarto día empezó con una reunión con un agente inmobiliario. Aquí se pueden hacer 2 zonas de trabajo, nos mostró la mujer, y una sala aparte para clases magistrales. ¿Y la iluminación? Se pueden instalar lámparas adicionales. Al propietario no le importa la reforma. El banquero. ¿Estás seguro de que quieres cerrar una cuenta conjunta? Preguntó el director. Sí, y abrir una nueva solo a mi nombre. En el lugar de trabajo de Karen. Profesora Lewinsky, le espera el despacho del decano, dijo la secretaria. ¿Otra vez? Ya he dado todas las explicaciones. El decano insiste. 5.º día del curso. Hoy toca maquillaje de novia, anunció la profesora. Beatriz, muéstrame cómo sueles trabajar con las novias. Cada una tiene su carácter, sus miedos. Primero las calmo, luego. Exacto. El maquillaje no es solo una técnica. En casa con Emily. Mamá, ¿puedo ir a clases extra de arte? Claro. ¿Cuándo? Los martes y los jueves. Papá solía llevarme a física esos días. Ahora vas a dibujar. ¿Te gusta? Mucho. Quiero aprender a dibujar caras como tú. Día 6. Conversación con el abogado. Tiene derecho a reunirse con su hija, explicó el abogado. Pero podemos establecer un calendario claro. ¿Y si no lo cumple? Entonces iremos a juicio. Todo tiene que estar documentado. En un curso. Tu trabajo de hoy es el mejor, dijo el profesor. ¿Has pensado en abrir tu propio estudio? Estoy buscando un sitio ahora mismo. Avísame si necesitas alguna recomendación. Día 7. En el apartamento de Karen. ¿Tal vez deberíamos tomarnos un descanso? Ella sugirió. ¿Qué quieres decir? Todo se ha vuelto demasiado complicado. Universidad, tu familia. ¿Ahora también estás rompiendo conmigo? En casa de Beatriz. Mamá, papá llamó a la escuela, dijo Emily. Quería hablar conmigo. ¿Y qué dijiste? Dije que no estaba lista. ¿Es algo malo? No, cariño. Tienes derecho a tus sentimientos. Era el último día del curso. Enhorabuena por haber terminado el curso. El profesor estrechó la mano de Beatriz. Tienes una invitación para una clase magistral en Nueva York. Gracias, es un honor. Estás listo para un cambio en tu vida. Ya lo veo. A lo largo de esta semana, cada uno de ellos ha recorrido un largo camino. En conversaciones, reuniones y pequeñas actividades cotidianas, se formaron sus nuevas vidas. Vidas separadas, pero cada una con su propia verdad y sus propios planes para el futuro. Elliot llamó el viernes por la noche, diciendo que vendría a por el resto de sus cosas el sábado por la mañana. Beatriz estaba reuniendo los documentos para el abogado, extractos bancarios, fotografías de los bienes comunes, recibos. Estaré allí a las 11, dijo, sonando cansado. ¿Estará Emily en casa? No, tiene clase de arte. ¿Clase de arte? ¿Desde cuándo? Desde que te fuiste. Beatriz pasó la tarde preparando el local de su futuro estudio de maquillaje para la inauguración. Ya había llegado el nuevo mobiliario y se había instalado la iluminación. Estaba guardando el maquillaje cuando Sara la llamó. ¿Estás segura de que quieres estar en casa cuando llegue? Esta es mi casa, y quiero que vea cómo vivimos sin él. Por la mañana, Beatriz llevó a Emily a clase. La chica estaba preocupada. ¿Se llevará papá todas sus cosas? ¿Y el telescopio también?
No lo sé, querida, son sus cosas. Pero prometió enseñarme a usarlo. Beatriz abrazó a su hija. Sabes, a veces los adultos no cumplen sus promesas, pero eso no significa que no puedas aprender por tu cuenta. Cuando volvió a casa, se puso un traje nuevo que había comprado para trabajar en el estudio. Se maquilló con cuidado. No demasiado brillante, pero impecable. Necesita verla fuerte. Elliot llamó al timbre a las 11 en punto. Había adelgazado mucho en la última semana y le habían aparecido ojeras. Su traje, que antes le quedaba perfecto, ahora le quedaba un poco grande. «Hola», intentó sonar informal. «Vengo a recoger mis cosas». «Pasa, he metido la mayoría en cajas». Se quedó de pie en el salón, observando los cambios. Su sofá favorito había desaparecido, y había un nuevo rincón para que Emily pintara. Sus acuarelas adornaban las paredes. ¿Empezó a pintar? Sí, resultó que tenía talento. ¿Y qué tal sus estudios? ¿Matemáticas? ¿Física? Va bien, ya no llora antes de las clases. Elliot se estremeció. ¿Ha estado llorando? ¿No te has dado cuenta? Subió a su dormitorio, donde tenía cajas con sus cosas. De repente se detuvo en su estudio. La puerta estaba abierta, y en lugar de su escritorio, había una silla de maquillaje profesional y un gran espejo iluminado. ¿Qué es esto? Mi estudio provisional, mientras renuevan el local del centro. ¿Un estudio? ¿Vas a abrir un negocio? Sonaba sorprendido y... ¿respetuoso? Beatriz continuó con calma. Sí, ya tengo varios clientes fijos, y doy clases magistrales para principiantes. Pero... ¿cómo? ¿Cuándo has conseguido todo esto? Esta semana. Resulta que puedo hacer muchas cosas cuando no hay nadie cerca que me recuerde constantemente mi sencillez. Elliot cogió una de las cajas y de repente se fijó en que sobre la mesa había una invitación a una clase magistral en Nueva York. ¿Vas a Nueva York? Sí, me han invitado como especialista. Presentaré una nueva técnica de maquillaje para bodas. Se quedó mirando en silencio la invitación, luego el equipo profesional, las muestras en las paredes. Yo no sabía que eras... ¿Que soy qué? ¿Capaz de algo más que pintar caras? ¿Que tengo ambiciones? ¿Que puedo tener éxito? En ese momento, sonó su teléfono. El nombre de Karen apareció en la pantalla. Elliot colgó la llamada. ¿Está en problemas? Preguntó Beatriz. He oído que hay una investigación en la universidad. ¿Dónde? El mundo del maquillaje está estrechamente relacionado con el mundo académico. Mis clientas son esposas de profesores y catedráticos. La gente habla mucho durante las sesiones de maquillaje. Elliot se sentó en el borde de la cama, sosteniendo una caja con sus pertenencias. «Sabes», dijo tras una pausa, «siempre he creído que entiendo a la gente, que podía evaluar su potencial, pero estaba equivocado». «Te equivocabas en muchas cosas», replicó Beatriz. «Por ejemplo, que un trabajo sencillo significa una mente sencilla, o que los títulos académicos garantizan la integridad». El teléfono volvió a sonar. Esta vez Elliot lo apagó. «¿Cómo está Emily?», preguntó. «¿Ella me extraña?» Echa de menos al padre que conocía, el que le hablaba de las estrellas y la apoyaba en todo. Pero ese padre desapareció mucho antes de que te fueras de casa. Elliot cogió otra caja. En el fondo había un viejo álbum familiar. «Puedes quedártelo», dijo Beatriz. «A Emily le gusta mirar fotos antiguas». «¿Y a ti?» «Yo miro hacia adelante. Tengo muchos planes». Fue al coche con las cajas y luego volvió a por el resto de sus cosas. Se detuvo en la puerta. «No lo sabía, no lo entendía. Ya no importa», respondió Beatriz. «Por cierto, los papeles del divorcio estarán listos la semana que viene. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». «¿Un abogado? Sí, claro». Se quedó en el umbral como si quisiera añadir algo, pero cambió de opinión. Se limitó a asentir y se dirigió al coche. Beatriz le vio alejarse y se sintió extrañamente aliviada. Ahora veía a la verdadera ella, fuerte, exitosa, capaz de más de lo que jamás había pensado. Una hora más tarde, Emily volvió de pintar y le mostró un nuevo dibujo, un autorretrato en colores vivos. «Es precioso», sonrió Beatriz. «Se parece mucho a ti». «¿Ha venido tu padre?» «Sí,
Se ha llevado sus cosas. ¿Y el telescopio también? No, se dejó el telescopio. ¿Sabes qué? Vamos a buscar cómo usarlo en Internet esta noche. La inauguración del estudio tuvo que aplazarse 2 semanas. El inspector de seguridad contra incendios encontró irregularidades en el cableado y la ubicación de los enchufes. Beatriz se sentó en la sala medio vacía, mirando la lista de cambios necesarios. «Costará unos $3,000», dijo el electricista, «y tardaremos una semana». El dinero estaba reservado para la compra de nuevos equipos. Beatriz revisó su plan de negocio. Tendría que pedir un pequeño préstamo. El banco tardó mucho en revisar sus documentos. ¿Está en proceso de divorcio? Esto puede dificultar la obtención de un préstamo. Tengo ingresos y ahorros estables, respondió Beatriz, y una lista de clientes que ya han firmado para el primer mes de trabajo. Mientras tanto, llegaron los documentos del abogado de Elliot. Exigía la custodia compartida de Emily. «Es la práctica habitual», explicó su abogado. «Pero dado que se fue de casa y apenas ve a su hija». Emily empezó a interesarse cada vez más por el dibujo. Una tarde le enseñó a su madre el boceto de un logotipo para el estudio. «Mira, aquí el pincel se convierte en una mariposa». «Es precioso, cariño. ¿Puedo usar tu dibujo?» Las reparaciones se retrasaron. Los maestros encontraban nuevos problemas, con la ventilación o con la iluminación. Cada vez suponía costes adicionales. Beatriz siguió trabajando en casa, recibiendo a los clientes en un estudio provisional. Algunos se quejaban de la incómoda ubicación, pero la mayoría comprendía la situación. «No pasa nada», decía su cliente habitual. «Pero aquí se respira un ambiente muy hogareño. Recibimos una carta de la compañía de seguros. Se negaban a asegurar el local hasta que se actualizara por completo la instalación eléctrica. Otro gasto imprevisto. En la siguiente reunión con los abogados, Elliot aceptó inesperadamente la mayoría de las condiciones del divorcio, pero siguió insistiendo en la custodia compartida. «Quiero ver a mi hija todas las semanas», dijo. «¿Le has preguntado qué quiere?», replicó Beatriz. Emily accedió a regañadientes a reunirse con su padre. Después de cada reunión, volvía callada. «Volvió a hablar de su Karen», dijo un día. «Dice que es muy inteligente». Finalmente, la renovación se completó. Beatriz recibió todos los permisos necesarios y empezó a preparar la inauguración. Pero entonces surgió un nuevo problema, un retraso en la entrega del equipamiento. «Por desgracia, estas sillas escasean», dijo el proveedor. «Tendrá que esperar otra semana». Sus ahorros se esfumaban. El préstamo cubría los gastos básicos, pero cada retraso suponía pagos adicionales por el alquiler del local vacío. Una tarde, estaba sentada revisando los documentos financieros, intentando averiguar cómo aguantar hasta la inauguración cuando Sara llamó. «¿Sabes qué? Mis clientes están dispuestos a invertir en tu negocio. Han visto tu trabajo». Fue una ayuda inesperada, pero Beatriz dudó. «No estoy segura sobre una sociedad. Solo serán inversores, sin interferir en el proceso creativo». Mientras tanto, llegaron noticias del abogado. El juzgado había fijado fecha para la vista del divorcio. Elliot aceptó la división de bienes, pero siguió insistiendo en su horario de reuniones con Emily. «Está en su derecho», suspiró el abogado, «pero podemos establecer condiciones claras». Por fin llegó el día de la inauguración del estudio. No todo era perfecto. Parte del mobiliario aún no había llegado y el rótulo no se había instalado hasta por la mañana, pero el equipo básico funcionaba y los clientes ya reservaban con semanas de antelación. «¿Y bien?», preguntó Emily, mirando su logotipo en la pared. «Es perfecto, cariño. Es el mejor logotipo del mundo». Por la noche, mientras cerraba la puerta de su estudio, Beatriz sintió una extraña mezcla de cansancio y orgullo. No todo había salido según lo previsto. Había habido problemas y retrasos, pero se las había arreglado. En casa le esperaba una carta del juzgado, la fecha de la vista final del divorcio. Un paso más hacia una nueva vida, más difícil de lo que esperaba, pero mejor que la anterior. Karen le pidió a Elliot que se mudara de su apartamento una semana después de que comenzara la investigación de la universidad. «Necesito espacio», le dijo, «y tiempo para lidiar con esta situación». Alquiló un pequeño apartamento cerca de la escuela donde trabajaba. Paredes vacías, mobiliario mínimo. Parecía un hogar temporal.
En la escuela, sus compañeros ya no ocultaban sus actitudes. Oía retazos de conversaciones que cesaban cuando entraba en la sala de profesores. Varios padres pidieron el traslado de sus hijos a otro profesor de física. «No podemos confiar en un profesor que hizo esto a su familia», dijo una madre en una reunión de padres y profesores. Elliot intentó reunirse con Emily, pero ella se negó a pasar más de una hora con él. Durante la última reunión, apenas habló, solo dibujaba en su cuaderno. «¿Qué estás dibujando?», le preguntó. «Bocetos para el estudio de mi madre». «¿El estudio? Ah, sí. ¿Cómo está ella?» «Bien, tiene mucho trabajo y clientes. Ahora hace talleres». Recordó cómo siempre había hablado despectivamente del trabajo de Beatrice, cómo había considerado sus clases simples pinturas de cara. Y ahora su exmujer estaba montando su propio negocio, mientras su carrera se desmoronaba. Karen dejó de devolverle las llamadas. Había rumores en la universidad sobre graves irregularidades en su investigación. Colegas que antes admiraban sus conversaciones intelectuales, ahora se apartaban cuando se encontraban. Una tarde, pasó por delante del nuevo estudio de Beatrice. A través de la ventana la vio trabajar. Movimientos seguros, una sonrisa profesional, miradas de admiración de sus clientes. Parecía feliz y exitosa. En casa, sacó algunas fotos antiguas. Aquí estaban en la playa de Malibú, jóvenes y enamorados. Aquí el nacimiento de Emily. Veladas familiares, cuando le hablaba a su hija de las estrellas y Beatrice las escuchaba, sonriendo. ¿Cuándo se torció todo? ¿Cuándo empezó a creerse más listo, mejor? ¿Cuándo dejó de ver a su mujer como una persona? En el colegio, el director le llamó. «Elliot, tus padres están preocupados. Quizá deberías pedir una excedencia». «¿Por cuánto tiempo?» «Hasta que todo se resuelva. Ya conoces la reputación del colegio». Llegó a casa y se miró honestamente por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué había ganado? ¿Qué había perdido? ¿Qué había sacrificado? Karen no era quien él creía que era. Sus conversaciones intelectuales eran en gran parte plagios del trabajo de otras personas. Y Beatrice, a quien creía sencilla, resultó ser fuerte y talentosa. Intentó llamar a su hija, pero no cogió el teléfono. En su lugar, recibió un mensaje. «Papá, no quiero hablar ahora. Necesito pensar». Pensar. Su hija de 7 años hablaba como una adulta. ¿Cuándo había crecido tanto? ¿Cuánto se había perdido, inmerso en sus ambiciones e ilusiones? En su apartamento vacío, se sentó durante horas a mirar viejas fotografías y a recordar. Cómo Beatrice le había apoyado cuando empezó a dar clases. Cómo se alegró de verle triunfar. Cómo creaba confort en su hogar. ¿Y él? Solo criticaba su trabajo, consideraba primitivos sus intereses y buscaba la comunicación con los que parecían más impulso. Ahora se había quedado solo. Karen le había abandonado en cuanto surgieron problemas. Sus colegas le dieron la espalda. Su hija no quiere hablar con él. ¿Y Beatrice? Beatrice construyó una nueva vida en la que él ya no tenía cabida. Un día la encontró por casualidad en un supermercado. Ella parecía elegante y segura de sí misma, hablando por teléfono sobre algunos asuntos de negocios. Ni siquiera se fijó en él. Se dio cuenta de que había perdido algo más que a su mujer. Había perdido a una persona que había estado a su lado durante años, que le había apoyado y creído en él. Una persona cuyo potencial no supo apreciar por culpa de su propia arrogancia. El estudio de Beatrice celebró su primer aniversario. Durante este año, amplió su plantilla a 3 maestros y abrió cursos para principiantes. Su característica técnica de maquillaje para bodas se hizo popular tras una clase magistral en Nueva York. Emily pasaba ahora mucho tiempo en el estudio después de clase. Instaló un rincón donde pintaba retratos de sus clientas. Algunos incluso compraban sus obras. «Mamá, la señorita Johnson me ha dicho que puedo ir a la escuela de arte», me dijo una tarde. «Hay cursos preparatorios para niños». Beatrice estuvo de acuerdo. Había que desarrollar el talento de su hija. Ahora Emily asistía a clases de arte todos los sábados. Elliot consiguió trabajo como profesor en un pequeño colegio de una ciudad vecina. Después del escándalo con Karen, resultó imposible encontrar trabajo en su ciudad. Volvía cada 2 semanas para ver a su hija. Sus encuentros se hicieron más tranquilos, aunque todavía tensos.
Karen dejó su puesto de profesora después de que un comité universitario descubriera numerosas irregularidades en sus investigaciones. Se rumoreaba que se había trasladado a otro estado y había aceptado un trabajo en un colegio privado. Beatriz veía a veces a su ex marido en la ciudad. Intercambiaban breves saludos y hablaban de temas relacionados con Emily, sin emociones ni acusaciones, como dos adultos cuyos caminos se habían separado. «Sabes», dijo Emily una vez tras conocer a su padre, «se ha convertido en otra persona, más tranquilo». «La gente cambia, querida. A veces necesitan tiempo para darse cuenta de sus errores». El estudio floreció. Beatriz planeó abrir una sucursal en el distrito vecino. Su nombre se hizo conocido en los círculos profesionales y la invitaron a impartir talleres en otras ciudades. Emily seguía pintando y sus obras adornaban las paredes del estudio. Retratos alegres y luminosos. Ya no lloraba por su padre, aunque a veces echaba de menos el pasado. Elliot intentó empezar una nueva vida. Alquiló un pequeño apartamento y se centró en la enseñanza. De vez en cuando, visitaba la cafetería frente al estudio de Beatrice y observaba su nueva vida desde lejos. Un día decidió entrar en el estudio porque Emily había olvidado su cuaderno de bocetos. Vio la profesionalidad con la que Beatrice dirigía su pequeño equipo y la seguridad con la que realizaba una consulta a su cliente. «Gracias», dijo cogiendo el álbum. Emily estaba preocupada por sus bocetos. «Tiene talento», replicó, «igual que tú». Beatrice encontró su vocación no solo como maquilladora, sino también como empresaria. Emily desarrolló su talento, rodeada del amor y el apoyo de su madre. Elliot aprendió a vivir con sus errores y sus consecuencias.